Hola, Vengadores, bienvenido a la venganza de los electroalces pop. A los estudios Marvel le encanta esconder referencias y hacer guiños a los cómics y a todo su universo en sus películas. Y Capitana Marvel no es la excepción. Por ello, en esta nueva película, nosotros logramos encontrar muchas de ellas. En este video te traemos 32 datos, curiosidades y referencias que no viste de la nueva película Capitana Marvel. Y recuerda suscribirte al canal dándole clic al botón rojo para que no te pierdas nada de nuestro contenido vengador. Recuerda que en este video hablamos de todas las referencias y datos que te perdiste, y algunos de ellos son vitales en la trama de la película, por lo que podrían ser spoiler si aún no ves esta cinta. Así que primero tenemos el homenaje al gran Stan Lee. Capitana Marvel es la primera película del MCU que se estrena tras la triste partida del ícono de los cómics Stan Lee. En esta cinta vemos cómo hacen todo lo posible por recordarnos la increíble influencia que tuvo Stan Lee en estos personajes. Desde el comienzo de la película, con la secuencia de créditos de apertura, que normalmente solía ser un montaje de varias ilustraciones de páginas de cómics y películas, ahora lo vemos diferente. Es definitivamente más largo. Ahora nos presentan múltiples imágenes y escenas de icónicos cameos de Stan Lee. En segundo lugar, tenemos uno de los últimos cameos de Stan Lee. Dicho esto, una tradición es una tradición, y la secuencia de inicio no es el único momento en el que vemos la participación de Stan Lee, a quien le encantaba salir haciendo cameos en las películas adaptadas del universo Marvel. Su presencia era más que habitual en la mayoría de los films. Tiene hasta 54 apariciones. Para esta película lo podemos ver como un pasajero en el tren abordado por Carol, en la búsqueda de su objetivo Skrull. Se aprecia que tiene un guión de Mallrats, que está leyendo en voz alta. Esto quiere decir que en realidad se interpretó a sí mismo, porque en 1955 participó en esta película de Kevin Smith. La fecha coincide perfectamente con la línea temporal de Capitana Marvel, y la línea que recita Stan Lee es exactamente la misma que dice en la película. Pero en el tercer lugar tenemos que no es la primera vez que la Capitana Marvel pierde la memoria. En la cinta vemos desde un inicio cómo este personaje perdió la memoria y solo recuerda fragmentos del pasado. En los cómics sucedió algo similar cuando la Capitana Marvel se enfrenta a Rogue de los X-Men y absorbe todos sus poderes y parte de su memoria. Si te habías preguntado por qué, si el poder de Rogue es absorber energía y poderes, en la serie animada podía volar, pues esta es la respuesta: porque le robó sus poderes a la Capitana Marvel. Y en cuarto puesto está la Star Force. En un inicio vemos como Carol forma parte de este escuadrón de soldados Kree, pero en los cómics está formado por supervillanos. La mayoría de sus miembros son nombrados en la película y pertenecen a los cómics. En el quinto puesto está la tecnología alienígena. Los miembros de la Star Force podemos ver que sobreviven en el espacio y bajo el agua. Esto gracias a la tecnología que resulta ser muy similar a la que vemos en Guardianes de la Galaxia, en Star-Lord y su casco. Pero en sexto lugar tenemos el último Blockbuster. Esta referencia es simple. Los Blockbusters son una tienda de videos icónica de los 90s, en esos tiempos donde aún no llegaba la era de Netflix. Pero no solo nos recuerdan la época, también nos dan varios guiños con las películas que Carol Danvers encuentra a su paso. Y créanlo o no, las escenas realmente se rodaron con la última tienda de videos Blockbuster en Estados Unidos, ubicada en Bend, Oregon, toda una tienda de nostalgia. Y por cierto, para el séptimo puesto, ¿recuerdan la película de True Lies? En la caída de Capitana Marvel al Blockbuster, vemos que rompe unas figuras de la película de suspenso llamada True Lies, donde aparece Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis de 1994. Podrían pensar que las películas elegidas para las estanterías del Blockbuster se seleccionaron basándose únicamente en sus fechas de lanzamiento, y eso en parte es cierto, pero es True Lies el que se destaca, y algunos de los fanáticos más jóvenes puede que no estén tan familiarizados. Esta película cuenta con la historia de espionaje, engaño y doble identidad como la de Carol Danvers. Desde esa escena nos estaban adelantando algo de la trama. Y en octavo puesto, ¿vieron la película de Hook? Danvers no aprecia el hecho de que ella camina directamente por una copia de renta de Hook. Y en noveno puesto está The Right Stuff. Cuando Carol se estrella en el Blockbuster, la primera cinta de VHS que toma resulta ser el clásico de 1983, The Right Stuff, una película que narra los primeros años del programa espacial de Estados Unidos. Ambas películas son del espacio, y ambas películas con historias de piloto de pruebas de la Fuerza Aérea. Y en décimo lugar tenemos otro importante cameo. La nueva versión mucho más moderna en los cómics de Capitana Marvel han estado a cargo de la escritora Kelly Sue DeConnick. Ella le dio un nuevo enfoque y más profundidad al personaje, por lo que parece justo que podamos ver en un pequeño cameo a la autora. Después de que Carol sigue el tren de pasajeros hasta su destino, intenta, pero falla, mantener a sus objetivos los Skrull. Al salir de la multitud de pasajeros que pasan, está claro que cualquiera podría ser un Skrull, incluyendo a Kelly Sue DeConnick, quien pasa al lado de Carol. DeConnick es en realidad la primera persona que Carol ve una vez que se baja del tren, fácil de detectar gracias a su cabello y sus lentes bastante
bastante llamativos. Pero en 11º lugar tenemos la música que acompaña a la historia. En las películas de Marvel, la banda sonora se ha vuelto pieza clave, destacando claramente en la película de Guardianes de la Galaxia. En esta ocasión optaron por canciones muy famosas de los 90s, pero una vez más, no las eligieron solo porque sí. En su mayoría, las letras de estos clásicos acompañan la trama. Tal es el caso de Come As You Are de Nirvana, que la vemos cuando Danvers se enfrenta a la inteligencia suprema. Just a Girl de No Doubt, que la escuchamos cuando Carol lucha casi sola contra los Kree en la nave. Pero en 12º tenemos Capitán Marvel Phone Home. Cuando Carol acude a Radio Shack para arreglar su dispositivo de comunicación, lo hace con ayuda de un Game Boy, algo parecido a E.T. que utiliza un teléfono. Y en 13º lugar tenemos Un Mundo Antes de Google. Cuando Carol usa una computadora antigua de los 90, en su búsqueda de respuestas, no se dirige a Google, como haría cualquier persona en el 2019. Ella usa AltaVista, un motor de búsqueda apropiado de la época que cualquier persona que haya usado internet en los años 90 probablemente recuerda. Y en 14º lugar tenemos Street Fighter 2. En el viejo bar al que acuden Carol y Nick Fury, hay una máquina de arcade de Street Fighter 2, que Carol destruye con sus poderes. Este juego salió en 1991, por lo que tiene mucho sentido que lo veamos algo viejo y olvidado. Y en 15º lugar tenemos las pistolas Nerf. Cuando Minerva y Carol finalmente se enfrentan, la soldado Kree, que parece no ser muy amiga de Danvers, toma la delantera e intenta dispararle, con lo que ella cree que es simplemente un arma de la tierra con colores llamativos, pero con propiedades devastadoras. En cambio, es simplemente una pistola Nerf que todos los niños de los 90 recuerdan claramente. Y en 16º lugar tenemos más recuerdos de los 90s. El diseño de producción de Capitana Marvel es excepcional. Donde quiera que mire, incluso en la nave Kree de Marvel, que se escondía en órbita alrededor de la Tierra, hay reliquias de los años 90 y décadas anteriores, desde muñecas troll y máquinas de pinball hasta el gabinete Space Invaders e incluso la lonchera de Happy Days que sostiene brevemente el Tesseract. Pero en el lugar 17 tenemos el personaje secreto de Jude Law, John Rogue. La razón por la que Marvel Studios no nos había revelado mucho el personaje de Jude Law durante meses, incluso en muchos foros, por las imágenes de los trailers se especulaba que se trataba del propio Mar-Vell. La razón por la que su nombre apenas se pronuncia en voz alta a través de la mayor parte de la película. Es porque si conoces la historia y los viajes del Capitán Marvel en los cómics, sabrás quién es John Rogue y sería un completo spoiler a la trama. John Rogue era el archienemigo original de Capitán Marvel, un miembro del ejército Kree que estaba obsesionado con matar a Mar-Vell para poder quedarse con su novia. Si hubiéramos escuchado su nombre antes, sabríamos que era un gran error que Carol Danvers confiara en él. Pero en el 18º lugar tenemos Proyecto Pegasus. En Capitana Marvel, Carol y su mejor amiga Maria Rambeau trabajan con una científica en el Proyecto Pegasus, en una instalación científica secreta que desarrolla un motor de velocidad de la luz. En Marvel Comics, el grupo cumple con una función similar. Tal vez algunos no lo recuerden, pero ya nos habían hablado del Proyecto Pegasus en la primera película de los Avengers. La importancia del Proyecto Pegasus es que son los que trabajan en secreto en el Tesseract bajo la supervisión de Fury. Y así es como en el lugar 19 tenemos a Maria Rambeau. Hubo cierta confusión temprana en los detalles de la trama que rodeaban a la Capitana Marvel cuando se trataba de su mejor amiga y piloto de pruebas, considerando que es un personaje que la mayoría de los fanáticos del cómic conocerían como Monica Rambeau. Pero gracias al salto de tiempo hacia atrás, parece que Marvel Studios se preparó en esta continuidad del tiempo. En la versión de la película es Maria Rambeau quien es la colega y compañera de Carol Danvers antes de su transformación de Kree. Su hija, Mónica, todavía está muy lejos de convertirse en una superheroína. Y de hecho eso nos lleva al lugar 20, Fotón. Otra referencia que vemos con estos personajes de Maria y Monica Rambeau es que al igual que Danvers tiene el apodo de Vengadora, Maria Rambeau se le conocía como Fotón. Parece que del apodo de su madre es como Mónica elige uno de sus alias como superheroína. Mónica se convirtió en la Capitana Marvel antes de tomar la identidad de Fotón. Y en el puesto 21 tenemos un soldado Kree rebelde. En el arco básico del primer Capitán Marvel nos cuenta la historia de un soldado leal Kree, quien se da cuenta de que está luchando por el lado equivocado y decide desertar y defender la Tierra. ¿Te suena familiar? Básicamente es la premisa de esta nueva película. En los cómics de los 70s del Capitán Marvel, en este momento era Mar-Vell, no Carol Danvers, pero el concepto es básicamente idéntico. Pero en el 22º lugar tenemos a la Doctora Lawson. Desde los trailers fue todo un misterio saber la identidad del personaje interpretado por Annette Bening. En la película se nos revela que ella es la doctora Wendy Lawson, una científica de Kree que vive en secreto en la Tierra y trabaja en un motor de alta tecnología. Ese es otro guiño al Capitán Mar-Vell original de la década de los 60s, cuya identidad secreta en la Tierra era el Dr. Walter Lawson.
un científico que trabajaba en una instalación militar de alto secreto. Pero en el lugar 23 tenemos la aeronave Asis de Mar-Vell. Antes de que se descubra que la misteriosa fuente de energía que es el centro de la investigación de Mar-Vell es el Tesseract, ella parecía estar diseñando un avión que vuela más rápido que la luz, pero al final descubrimos que es simplemente un uso de la tecnología del Tesseract. Pero este avión esconde una referencia de Mar-Vell a los cómics. El nombre oficial de la aeronave de prueba es Asis. El nombre no es aleatorio, sino que se extrae directamente de la versión del Ultimate Capitán Mar-Vell. En esta, el avión Asis fue una creación del Dr. Mar-Vell, o como lo han conocido en esta realidad paralela, Daenerys Halason Mar-Vell. En esta versión de la historia, Carol Danvers era la jefa de seguridad de todo el proyecto, y el líder de Kree se transformó en el Dr. Philip Lawson para ayudar a completar el avión. Y en el puesto 24 tenemos los archivos de Kevin La Rosa. Cuando Carol y Nick Fury encuentran el expediente de la doctora Wendy Lawson, Carol está de pie frente a un estante de cajas. El que está directamente detrás de ella está etiquetado como Kevin La Rosa. Resulta que es un doble de acción, piloto y coordinador aéreo que ha trabajado en películas de Marvel como Spider-Man Homecoming y Ant-Man and the Wasp. Dado que Captain Marvel es una película sobre un piloto, es un buen homenaje. Y en el 25º lugar tenemos Cuidado con los Flerken. Si te estás preguntando cómo Gus, el gato, puede tragarse una piedra infinita al final de la película, es porque en realidad es un extraterrestre conocido como un Flerken, que son puertas vivientes a las dimensiones de los bolsillos. Esta raza de alienígenas debutaron en los cómics de Captain Marvel y el Rocket Raccoon, quien le revela a Danvers que no es un simple gato. Y en el puesto 26 tenemos Chewie es parte de Marvel. Este gato alienígena no se conoce en los cómics con el nombre de Gus, pero supongo que su verdadero nombre causaría algo de conflicto con las franquicias de Disney. Este gato pertenece al mundo de los cómics y aquí se le dio el nombre de Chewie, como el mejor copiloto de la galaxia del famoso personaje Han Solo. Y en el puesto número 27 tenemos al agente Coulson. En la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. vemos como Nick Fury trabaja muy duro para traerlo de vuelta, después de su muerte en Los Vengadores. Y descubrimos por qué. En todo este mundo de las agencias secretas y el espionaje, vemos como Coulson desafía a sus superiores para salvar la vida de Fury. Es un agente realmente leal a Fury. Y en el puesto 28 tenemos el traje original de Capitán Marvel. Cuando Carol cambia su uniforme de Kree a su disfraz de Capitana Marvel, prueba un par de combinaciones de colores diferentes. El primer cambio de color, que resulta que es un traje de color rojo con amarillo y negro, es un esquema de color que se hizo famoso tanto por Marvel original como por Carol Danvers, en su personaje de Miss Marvel. El traje negro y plateado nos recuerda a la variante de S.H.I.E.L.D. de Jonathan Hickman, pero es la segunda combinación de blanco y verde la que más llama la atención, porque ese es el primer uniforme usado por Marvel a su llegada a la Tierra, y sigue siendo un esquema de color fiel para cualquier soldado Kree en el universo de cómics. Y en el puesto 29 tenemos otra Capitana Marvel. Al final de la película, la hija de María, Mónica, quiere irse al espacio como Carol. Ella dijo que eso sucederá solo si aprendes a brillar como tu tía Carol. Los fans de Marvel saben que esto es una alusión al hecho de que la Monica Rambeau de los cómics tiene poderes brillantes como Carol y por un tiempo incluso se supo como el Capitán Marvel. Pero en el puesto 30 tenemos la iniciativa Protector. La última escena de la película es un divertido guiño a los Avengers, cuando Nick Fury se da cuenta de que necesita crear un grupo de héroes para proteger la Tierra. Primero llama a su propuesta The Protector Initiative y luego la cambia a The Avengers Initiative, después de darse cuenta de que era la señal de llamada de piloto de combate de Carol Danvers. El Protector también es un guiño, porque otra versión del Capitán Marvel, un guerrero de Kree llamado No-Var, también ha luchado contra el crimen bajo la identidad de El Protector. Por supuesto, tuvo lugar en una realidad alternativa donde No-Var era solo uno de un grupo más grande de diplomáticos de Kree que se enfrentaron a una catástrofe y finalmente quedó varado en la Tierra. No-Var finalmente adoptó una personalidad heroica en homenaje a Mar-Vell, reclamando títulos como el Capitán Marvel, Marvel Boy y sí, el Protector. Y en el penúltimo lugar tenemos Capitana Marvel y su poder binario. Carol Danvers pasa la mayor parte de la película con sus poderes controlados, ya sea por su propia inseguridad e incertidumbre o por el dispositivo Kree aparentemente incrustado en su cuello para evitar que se vuelva demasiado poderosa para que la controlen. Pero cuando la película alcanza su batalla culminante y Carol decide que ha llegado el momento de liberar todo el poder infundido en ella por el motor de velocidad de la luz de Mar-Vell, aquí podemos ver cómo dan paso a una versión de Capitán Marvel mucho más poderosa.
Es por ello que la vemos enfrentarse a la flota Kree sin problema alguno. En los cómics, en ocasiones, cuando Carol Danvers es empujada a utilizar sus poderes a un nivel más alto, se convirtió en algo completamente distinto conocido como Binary. Toma la forma de un guerrero en llamas, pero convertirse en binario en el MCU fue impactante. Seguramente en las próximas entregas de los Avengers Endgame nos explicarán más de este hecho y veremos en acción todo su poder contra Thanos. Y en el puesto 32 tenemos Capitán ¿quién? A lo largo de la película nadie pronuncia la frase Capitán Marvel. No está impreso en el titular del periódico o en revistas sensacionalistas. No es un apodo o un supervillano refiriéndose de esta manera a la heroína. Dentro del mundo de la MCU, Carol no se llama Capitán Marvel, a pesar de ser una capitana de la Fuerza Aérea y la protegida de Kree Mar-Vell. Pero hacia el final, Nick Fury hace una referencia al título de la película cuando se refiere al mentor de Carol como Mar-Vell, pronunciando como el título en lugar del nombre de la Kree con una pausa apropiado. Al contrario, lo compara con el grupo de cantantes de los años 60 de Marvelettes. ¿Será que en Avengers Endgame veremos cómo se le da nombre a esta superheroína? Bien, y estos fueron los 32 datos, referencias y curiosidades que quizá te perdiste. Y por cierto, si quieres ver la explicación de la película y las 2 escenas postcréditos de Captain Marvel, te dejaré ese y otros videos en las pantallas finales que seguro te pueden gustar. Ya se acerca el estreno de Avengers Endgame y nosotros estamos preparados con más videos y teorías. Yo los veo mañana y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.